Hoy vamos a hablar, yo siempre he considerado que la educación cristiana no puede dejar fuera el liderazgo. Cuando en las iglesias latinas se comenzó a usar el concepto de liderazgo, los gringos tenían 40 años de venir usando el concepto de liderazgo en lo que es las iglesias. Vamos a ver en esta clase lo importante que es el liderazgo. Y algo que a mí me llama mucho la atención es la vida de Pablo. Pablo literalmente fue un gran líder. Cuando Pablo sabe que ya le queda poco tiempo y que él va a morir, Pablo hace algo bien interesante. Él comienza a buscar una persona en quien clonarse. ¿Quién va a reemplazar a Pablo? Y yo creo que eso está en la mente de cada líder. Cada uno de nosotros pensamos, ¿quién me va a reemplazar? Y Pablo nos deja unas pistas bien importantes. En un escrito a Timoteo nos deja ver dos cualidades importantes en un líder de la próxima generación. O sea, si yo soy la primera generación, pues la segunda generación, ¿cuáles son las características que vamos a ver? Porque toda la gente está de acuerdo en que el liderazgo, si este fue buenísimo y estuvo hasta aquí, el otro está aquí, el otro está aquí, y en la cuarta generación ya se pierde el liderazgo. Veamos. Abraham, Isaac, Jacob, cuarta generación se perdió el patriarcado. Si vamos a ver Isaí, David, Salomón, se perdió todo. Jesús, los 12, Irineo, Melitón de Sardis y otros padres de la iglesia, se perdió todo. Entonces, entre la tercera y la cuarta generación se pierde una visión. Póngase a pensar usted en el pueblo o en el país de donde usted viene. Póngase a pensar ustedes que ya son mayorcitos, alguna empresa que se oía en la radio, en la televisión cuando ustedes eran niños. Piensen en una. Los que son del Salvador quizá oyeron la nueva Tapachultec. ¿Qué pasó? Ya no existe. Y así podemos ir, ¿verdad? En su país donde usted, la segunda, tercera generación, ya no creyó en la visión de sus padres. Ahora, para hablar de este tema en cuanto al liderazgo, vamos a entender que una de las características que Pablo busca en su sucesor y que quiere que su sucesor busque en los sucesores, porque Pablo primera generación, bueno, Jesús primera, Pablo segunda, Timoteo tercera, y Pablo dice, para que esto llegue a la cuarta, tenemos que tener estos dos ingredientes. Y una de ellas tiene que ver con fidelidad. La palabra en griego para fidelidad se traduce al español como digno de confianza. Y es la palabra, ahí la tiene usted en griego, pistos, o pistos, ahí la tiene también escrita en español. En hebreo es la palabra omen y se traduce como fidelidad. Cuando vamos a buscar la definición de fidelidad, la fidelidad dice que es la unión de dos seres vivos sin importar las consecuencias que esto pueda traer. O sea, dos se unen y juran amor eterno sin importar lo que pueda suceder en la vida, en la muerte, en la enfermedad, en todo eso, vamos a seguir unidos. Y eso es la fidelidad. Lo vemos en el matrimonio, lo vemos en los grandes imperios, cómo trataban a un infiel. Y cuenta una anécdota de que uno de los generales más importantes del imperio macedonio, griego macedonio, fue Alejandro el Grande. Y dicen que Alejandro el Grande un día visitó uno de sus cuarteles
Y en esos cuarteles, cuando él llegó al cuartel, vio que había como una pequeña Bartolina, y allá en la Bartolina estaba un jovencito preso. Y entonces Alejandro el Grande pregunta al jefe del batallón que estaba ahí, y le dice: ese muchachito, ¿qué pasó? Y le dice: es que se quiso desertar. Y como se quiso desertar, pues lo metimos ahí en la Bartolina. Y llega Alejandro el Grande y le dice: muchachito, ¿por qué estás aquí? Y le dice él: es que como usted verá, yo soy joven y siempre he crecido al lado de mis padres y no sé, me entró, no sé, un dolor y quise regresar a mis padres y pues me deserté. Y le dice: ¿cómo te llamas? Y él le dice: yo me llamo Alejandro. Y Alejandro le dice: muchachito, o te portas como un Alejandro o te cambias el nombre. Entonces vemos nosotros que a través de la historia, la fidelidad es algo que siempre ha jugado un papel muy importante. Judas le fue infiel a Jesús, Pedro le fue infiel a Jesús. Vemos la infidelidad como algo tremendo en la Biblia. Dios también, cómo trató Dios a los infieles. Vemos nosotros que eso juega un papel súper importante. Por eso, en el liderazgo y en la educación cristiana, si hay algo que nosotros debemos estudiar es la importancia de la fidelidad. Entonces, la fidelidad, dice que el término proviene del latín fidelitas y también permite hacer referencia a la exactitud o puntualidad en la ejecución de una acción. O sea, como quien dice, no hay espacio para equivocarse. Pongamos, por ejemplo, en las películas a veces vemos a esos francotiradores, ¿verdad? Que le asignan la tarea de que va a llegar una visita a un general o alguien militar de un ejército contrario, va a pasar por la calle, tú lo vas a estar desde allá y le tienes que pegar un tiro en la cabeza y si fallas, literalmente te mueres, porque aquí no hay error para equivocarse, ¿verdad? Entonces eso también describe un poco lo que es la fidelidad. Pero hay otra definición que dice que la fidelidad es la virtud, escuche bien, y aquí se usa la palabra virtud para dar cumplimiento a una promesa. O sea, la fidelidad tiene que ver con cumplir con aquellas promesas que yo hice. Entonces, cuando Pablo le habla a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, las cosas que has oído de mí, todo lo que has visto en mí, que yo he dicho, transfiéreselo a otros. Pero asegúrate que sean fieles y que sean idóneos. Esas son las dos características que Pablo busca en una persona para que pueda reemplazar a otro. Mire, fidelidad e idoneidad. Ahora, ser idóneo, vamos a pensar, un día yo voy a dejar de ser pastor de esta iglesia y puede ser que la iglesia diga: vamos a buscar al reemplazo del pastor Morales. Y dicen: fulano, fiel, súper fiel. Fue fiel al pastor, estuvo siempre ahí, pero es idóneo. Tiene la capacidad administrativa que él tenía, tiene la capacidad de enseñar, de predicar y de todo esto en la iglesia. ¿Podrá él llevar un movimiento al nivel que él lo dejó? Ahí ya es otra cosa. Pero lo idóneo se fabrica. La fidelidad no se fabrica. Lo fiel es otra cosa. Los fieles, escuche bien, aunque no sean idóneos, la idoneidad se puede desarrollar. Cuando usamos a los idóneos, no tenemos seguridad de que serán fieles. O sea, hay personas que son buenísimos. Lo vemos en la música. Nosotros hemos tenido músicos que como músicos han sido buenísimos, pero han sido los más infieles que usted haya podido conocer. Entonces, es bien importante que nosotros estudiemos este tema
en el liderazgo cristiano la importancia de lo que es el ser idóneos y ser fieles. Los idóneos no garantizan que serán fieles. Hacen bueno el trabajo, hacen bien el trabajo, pero no sabemos por cuánto tiempo lo van a hacer y nos van a dejar colgados. La fidelidad no se aprende en las universidades. La fidelidad es un valor. Han habido personas aquí en la iglesia que me han jurado a mí que van a ser fieles. Cualquiera le puede fallar, pero yo no le voy a fallar. Hay una señora que me lo decía todo el tiempo. Para colmo de males, en la iglesia católica está. Imagínense, si tú eres fiel, Dios se encarga de lo idóneo, pero de la fidelidad tuya, Dios no se puede encargar, porque eso es un valor que a ti te lo inculcaron desde tu niñez. Ahora, ¿dónde empieza la fidelidad? La fidelidad empieza en el cristiano, en el diezmo. Si usted no diezma, usted no es fiel. Punto. Porque Dios dejó el diezmo para probar la fidelidad de la gente. Fíjese que el gobierno no confía en su fidelidad. Cuando usted va a un restaurante, no le dicen el burrito y la soda, $10. El impuesto, ahí mándeselo usted al gobierno. No, papito, páguelo aquí. Entonces usted va al restaurante y se lo paga al restaurante. ¿Qué es lo que ha descubierto el gobierno? Que el restaurante le cobre el diezmo a usted, pero ahora el restaurante se está, quiero decir, los taxes, pero el restaurante se está quedando con los taxes. Entonces ahora viene el gobierno y le pone un sistema en el restaurante de que todo lo registra, porque ya tampoco el gobierno cree en los dueños de los restaurantes. Y entonces póngase a pensar usted, eso lo traducimos a la iglesia. Dios quiere que probarnos en nuestra fidelidad y dice, no, les van a dar el 100, que se queden con el 90 y que me den el 10 a mí. Pero confío en que ellos lo van a dar. Este domingo, no sé si decirlo porque esta clase la van a oír muchas personas, pero de todas maneras es la verdad. Hubieron casi 900 personas en la iglesia. 200 diezmaron. 200 diezmaron. Entonces, ¿dónde empieza la fidelidad? La fidelidad empieza en el diezmo. O le crees todo a Dios o no le crees nada. Si usted cree que Dios es capaz de darle un pasaporte al cielo, ¿no será que Dios también le puede bendecir su cartera? La gente diezmadora es gente temerosa, es gente fiel. Y eso es bien, pero bien importante. Hay gente tan desprendida con el dinero que, Dios mío, lo dejan a uno sorprendido. Hoy, hace 4 días, le pedí una ofrenda a una familia para que me ayudara como con 9 iglesias. Y hoy me dejaron sorprendido con la cantidad que mandaron. Y digo yo, wow, es una cantidad que si yo se la dijera, usted dice, por el amor de Dios, eso es lo que yo voy a hacer en 3 años. Y esta gente no le duele, pero Dios los bendice. Entonces, gracias al diezmo, nosotros en la Biblia vemos que Jacob recibió la promesa de la prosperidad. La señal de pacto de Israel es el diezmo. Jesús no busca novia, Él busca esposa. Eso habla de fidelidad. Ahora la gente busca novia nada más porque no sabemos si vamos a llegar al casamiento, ¿verdad? ¿Cómo llegar a ser fieles a la visión? Dios busca un pueblo diferente. Dios busca reyes y sacerdotes. La Biblia nos deja claro eso a nosotros, que la Biblia dice que Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Un rey es aquel que con lo que Dios le ha dado bendice las cosas de Dios, y un sacerdote es aquel que al mismo tiempo se encarga de las cosas espirituales. La visión de Dios no se podía llevar a cabo solo con Adán. Y por eso Dios hizo a Eva, porque Dios siempre hace bien las cosas. Dios se pone a pensar y dice, yo le puse a Adán la carga en Génesis 1:26 y Génesis 1:28, y por sí solo no lo podía llevar a cabo. ¿Qué es lo que dijo Dios en Génesis 1:28? Fructificar, fructificad.
¿Cómo va a fructificar Adán sin una mujer? Entonces Dios hace a Eva para que Adán pueda cumplir, ¿verdad? Y después le dice, multiplicad, multiplicaos. ¿Cómo se va a multiplicar el hombre sin mujer? Llenad la tierra. ¿Cómo va a llenar la tierra sin la mujer? Sojuzgad la tierra, gobiernen la tierra. Entonces no se podía llevar a cabo eso. Entonces Dios le hace a Eva a Adán. Ahora, los que no aceptaron al que preparó el camino, que fue Jesús, ¿cómo podrían aceptar el camino que fue Jesús? Fallaron por no ser fieles a la palabra. Cuando los magos llegan que Jesús va a nacer, llegaron los magos. Y los magos comenzaron a preguntar que cuándo era que iba a nacer el Hijo de Dios. Y se fueron a investigar. El rey de ese entonces mandó a investigar cuándo debería ser y dónde debería de nacer el niño. Y la mayoría de la gente no sabía. Entonces, fuimos nosotros predestinados para reinar. O sea, Dios nos predestinó para reinar. Y por eso es que el Señor está bien interesado en que nosotros seamos buenos en el tema del liderazgo. Si usted lee Mateo 11:12, descubrimos que dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este tema de los violentos lo arrebatan son aquellas personas que han pasado por toda la preparación necesaria en cuanto a liderazgo, en cuanto a teología, en cuanto a todo lo que sea necesario para la conquista. El ministerio, tenemos que entender nosotros que no es una donación. No es una donación, el ministerio es una conquista. Y para conquistar nosotros tenemos que tener capacidad en lo que es el liderazgo. Ahora, aunque necesitamos ser conquistadores, tenemos que ser fieles, porque hay diferentes maneras de conquistar. Hay gente que se ha enriquecido vendiendo drogas, vendiendo órganos humanos, robando niños y vendiéndolos, y otros que lo han hecho de la manera correcta. Ahora, Jesús nació para reinar, y si Él nació para reinar, nosotros también, porque Él nos ha dejado a nosotros como encargados. Somos su extensión en la tierra, no somos cualquier cosa. Y si usted está de acuerdo conmigo que no ha habido otro líder mejor que Jesús, y Él nos dejó a nosotros el trabajo de liderazgo, pues nosotros debemos de ser muy buenos en ese tema. Tenemos que tener una mentalidad de reino. El reino, o sea, si Jesús murió con ese título en la cruz, de que es un rey, y nosotros decimos que Él es nuestro rey, lo decimos en nuestras alabanzas, pues entonces, si Él es nuestro rey, nosotros tenemos que entender que el reino de Dios está en la tierra, y los gobernantes que Él ha dejado en la tierra de su reino somos nosotros. Mire, no podemos liderar nosotros iglesias escapistas, iglesias fatalistas. Esa idea de que, ¿verdad?, Él ya viene y nos vamos y hay que ver qué es lo que hace el resto del mundo. Esa es una forma irresponsable de nosotros ser evangélicos. Eso no huele a reino, eso huele como que nos queremos escapar de esto, ¿verdad? Esto es una fatalidad. Entonces nosotros tenemos que ser una iglesia de reino. Si vamos a Romanos 5:7, nosotros descubrimos que dice la palabra que por un hombre reinó la muerte y por un hombre reinaremos en vida. Oiga lo que dice, reinaremos en vida. O sea, Dios cree que nosotros vamos a ser una buena representación suya como líderes. Los que reciben la abundancia, dice, la gracia. Ahora, para Cristo llegar a reinar, tuvo que pasar por muchas experiencias. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que demostrar ser un buen líder también. David tuvo que demostrar ser un buen líder. José tuvo que demostrar ser un buen líder. Esther, Débora, dígame un líder aguado en la Biblia, Moisés. Todos demostraron ser buenos líderes. El ministerio de Jesús, al igual que David, fíjese, Jesús comenzó en Belén, allí nació.
Y David nació también en Belén. Y Jesús muere en Sión y David muere en Sión. Usted va a Israel ahorita, en el monte Sión, allí dicen los judíos que está el sarcófago donde están los huesos de David, que yo no lo creo, pero por lo menos así lo creen ellos. Entonces, Dios te lleva por diferentes lugares para que maduremos carácter. Entonces, si Dios quiere que seamos líderes fuertes, Él nos va a procesar como líderes. Y así como Dios llevó a Jesús por diferentes estaciones y llevó a David por diferentes estaciones para que llegaran a ser los grandes que fueron, nos va a llevar a nosotros por los mismos lugares. Dios está más interesado, escuche bien esto, en desarrollar tu carácter que en prosperarte. A Dios no le interesa prosperarte si tú todavía no has madurado carácter. Porque si Él te prospera y tú eres deshonesto, la riqueza, la prosperidad que Dios te da y tu honestidad te va a llevar a hacer un mal uso de las bendiciones de Dios. Para reinar hay que desarrollar carácter, y para desarrollar carácter hay que pasar por 4 lugares que la Biblia nos enseña a nosotros. Ahí pasó David y literalmente Jesús pasó por algo similar. 4 lugares que tenemos que pasar. Y ahí los tiene usted en la pantalla. Dice Belén, Adulam, Hebrón y Sión. Vamos a tratar cada uno de ellos en estos 37 minutos que nos quedan. Belén quiere decir fiel en lo natural. David comenzó su ministerio en Belén. Cuando llega Samuel a ungirlo, él estaba en Belén cuidando ovejas. Y Belén quiere decir fiel en lo natural. Escriba eso, porque eso le va a salir lo más seguro en el examen. ¿Qué quiere decir Belén? Fiel en lo natural. Belén significa fiel en lo natural. David arrancó su ministerio siendo fiel en lo natural, y eso lo tenemos nosotros en 1 Samuel 16:13. Y también vemos nosotros que en Belén David fue ungido. Dice la palabra aquí: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahí vemos cómo Dios ungió a David en Belén. Allí comenzó todo. Y como le digo, Belén significa fiel en lo natural. David fue escogido por Dios porque era fiel en lo natural. David, en una ocasión, si usted lee la historia, lee por ejemplo en 2 Samuel 23:14, David dice: entonces estaba en el lugar fuerte, que era la cueva de Adulam, y había en Belén una guarnición de los filisteos. O sea, David en su vida contra los filisteos gana Belén, y en un descuido pierde a Belén y tiene que volver a tomar a Belén. ¿Qué quiere decir eso? Si Belén quiere decir fiel en lo natural, puede ser que en nuestra experiencia cristiana en algún momento nosotros perdamos lo fiel en lo natural. Nos equivocamos, pero ¿qué quiere decir fiel en lo natural? Ser un buen esposo, ser un buen padre, ser un buen empleado, ser un buen ciudadano, ser un buen diezmador que ha aprendido a controlar la carne, ha madurado carácter, ha logrado vencer los malos hábitos, tiene su identidad en su lugar, personalidad. Entonces, si usted pierde un día, digamos, el ser un buen diezmador y fue infiel en lo natural, ¿qué es lo que hizo David cuando perdió Belén? Lo volvió a conquistar. Si nosotros fallamos un poco en no ser diezmadores, ¿qué es lo que hay que hacer inmediatamente? Es retomar ese espacio perdido. Porque como líderes no vamos a poder ir al segundo paso si no estamos siendo fieles en lo natural. Si no puedes controlar lo natural en ti, escuche bien esto, si usted no puede controlar lo natural en usted, usted no va a poder controlar lo espiritual. Entonces Dios te va a querer bendecir con cosas espirituales, con dones espirituales, pero no los vas a poder administrar porque tú ni tan siquiera puedes administrar lo natural. Ahora, si eres bueno para gobernar el yo,
serás bueno en gobernar lo espiritual. Entonces Dios no te va a soltar grandes bendiciones espirituales hasta que tú seas una persona buena en gobernar el yo. Por eso Pablo comienza con Timoteo y le dice que las personas tienen que ser fieles y tienen que ser idóneos. Ahora, para Cristo revelársete, tienes que revelar lo natural en ti. O sea, si tú quieres que Cristo se te revele en el ministerio, tú tienes que revelar lo natural en ti. Decirle a Cristo: mira, Cristo, mi matrimonio, 10. Como padre, soy 10. En todo, Señor, estoy cumpliendo. Y entonces, Cristo no va a demorar en revelarse. Fidelidad en lo natural da revelación en lo espiritual. Escuche bien. ¿Quiere revelación en lo espiritual usted? Usted tiene que tener fidelidad en lo natural. 1 Corintios 15, 44 al 46. Vemos que el primer Adán fue natural y el segundo Adán, dice la palabra, que fue espiritual. Entonces, la fidelidad en lo natural, escuche bien, la fidelidad en lo natural produce oportunidades en lo espiritual. ¿Usted quiere oportunidades de Dios en lo espiritual? Usted tiene que ser fiel en lo natural. Primera de Samuel, capítulo 13 y 14, tenemos la historia que el David ser fiel en lo natural, ¿verdad? Papá lo manda a dejar unos quesos a sus hermanos, a dejarles comida. Y él fue fiel, los entregó, se los entregó a sus hermanos. Y el ser fiel en lo natural, el llevar los quesos, eso le permitió experimentar la oportunidad espiritual de vencer a Goliat, de vencer al gigante. David se convierte en el más admirado, pero también se convierte en el más buscado. Póngase a pensar, David va de estar quitándole garrapatas a las ovejas, Samuel lo unge, el papá ahora lo manda a dejar unos quesos, Dios le da la gran oportunidad espiritual de matar a Goliat, y después de matar a Goliat, ¿qué pasa? Ahí David se convierte en el más buscado. Si Dios no hubiera procesado a David, David no aguanta con esto. Entonces, el segundo lugar donde Dios nos quiere llevar es Adulam. Adulam en sí era una cueva. Adulam era una cueva. Y Adulam quiere decir fiel en las necesidades. Dios quiere saber si se te vino una necesidad, ¿le vas a ser fiel a Dios en medio de esa necesidad? Y ahí es donde Él va a probar nuestro segundo nivel de fidelidad como líderes. Primera de Samuel 22 del 1 al 2. Mire, yo vengo de ser pastor cuando me compré un retroproyector y tener que ir a comprar al Home Depot una cortinita para poder estar transmitiendo los coros. Mi primer sonido lo recogí de la basura. Y venimos de ahí a tener sonido y cámaras con más de $100,000. Pero tuvimos que demostrarle a Dios que fuimos fieles aún cuando no había absolutamente nada. 1 Samuel 22 del 1 al 2 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Mire dónde está viviendo David, en Adulam. ¿Sabe lo que era Adulam? Adulam era un muladar, era donde los soldados iban a hacer sus necesidades, era el que usaban como baño. Allí Saúl, si usted se recuerda cuando David le corta un pedazo de la vestimenta de Saúl, David se la corta a Saúl, literalmente Saúl estaba haciendo sus necesidades en la cueva. Y dice: cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Mire, vino la familia entera siguiendo a David. ¿Por qué hay gente que su familia no lo sigue? Y aquí vemos a David que ya la gente lo comienza a seguir. Porque cuando nosotros vamos madurando como líderes, yo no tengo que pedirle al pastor que le vaya a predicar a mi familia. Yo me lo voy ganando con mi estilo de vida. Dice: y se juntaron con él, mire, todos los afligidos. David está huyendo, está escondido en una cueva. ¿Quién quiere vivir en una cueva? Y para colmo de males, en la cueva no le llegaron los millonarios a darle buenas donaciones. Dice que le llegaron, se juntaron con él los afligidos
y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Y qué dice que hizo David? Se hizo jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres, 400 lunáticos, torcidos, tarados, asesinos, ruines. 400 en total en la cueva de Adulam. Y la palabra nos enseña en toda la Biblia que de esos 400 ruines David hizo 400 valientes. Entonces, ¿qué es lo que me enseña Dios con eso a mí? Que mientras Él me procesa en medio de las necesidades, pues yo tengo la oportunidad de probar lo que es el poder del evangelio, de agarrar a una persona que cree que no sirve para nada y poderle elevar su autoestima al grado de que de un borrachito uno puede hacer un pastor, puede ser un evangelista. Adulam quiere decir fiel en medio de la necesidad. Ahora, el éxito, nosotros debemos de entender que el éxito atrae al diablo y por eso es que Dios nos quiere preparar en el liderazgo. Porque si somos buenos líderes vamos a tener éxito y si tenemos éxito no vamos a tratar con demonios, vamos a tratar directamente con el diablo. Ahora, cuando yo me encargo de las necesidades de otros, Dios se encarga de mis necesidades. En los momentos más difíciles de su vida, David fue fiel. En los momentos de necesidad, no tiramos la toalla. ¿Ah? Mateo 4:23. Y se difundió su fama por toda Siria. ¿Esta está hablando de quién está hablando aquí? No. Está hablando de Jesús. Le dije que por donde David pasó, Jesús también pasó. ¿Qué le trajeron a David a Adulam? Los endeudados, los lunáticos, los ruines, ¿verdad? ¿Y a quiénes le llevaron a Jesús en medio de su ministerio? Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Igual que David. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vemos nosotros que las mismas marcas que vemos en el liderazgo de David son las mismas marcas que vemos en el liderazgo de Jesús y son las mismas marcas que vamos a ver en nuestro liderazgo. Ahora, aquí tenemos como la pandilla de Jesús en lo que le acabo de leer. Le trajeron igual que a David, los peores de la sociedad, poseídos, lunáticos y lo demás. Entonces Adulam, el amigo de Adulam es pasajero. Cuando Dios nos está procesando en medio de las necesidades, nos van a llegar unos amigos que son pasajeros, gente sin compromiso, no buscan relaciones sinceras, solo buscan lo suyo. Esta gente que nos llega a nosotros en esa etapa de nuestro ministerio son amigos parásitos y se van y se desaparecen porque el Señor quiere que pasemos ese examen. Y estos son amigos, como les decía, parásitos, son relaciones que no duran. Estos buscan líderes que les toleren sus cosas. Y mire cuánto yo he oído, no le dé por ahí, pastor, porque ¿qué va a pensar la gente? Pastor, no haga esto porque la gente lo va a criticar. No haga el otro. Yo nunca le he puesto atención a eso. Que me critique el que me quiera criticar. Yo sé la dirección que Dios me ha dado y para ahí tengo que agarrar. Estos buscan líderes que les toleren sus cosas, quieren destruir a su líder y cambiarlo, y no nos podemos quedar nosotros en Adulam. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar al tercer nivel en el liderazgo, que es Hebrón. Y Hebrón quiere decir fidelidad en las relaciones. Vemos que de Belén Dios llevó a David a Adulam, de Adulam lo llevó a Hebrón. Ahí tiene más o menos una foto de lo que es Hebrón. Y Hebrón quiere decir fidelidad o fieles en las relaciones. Ya no en las necesidades, ya no en lo natural, sino en las relaciones. Si usted llegó al nivel de ser fiel en las relaciones y usted todavía es un infiel en lo natural, usted va a hacer un colapso. Usted va a colapsar porque no le va a durar el ministerio. Va a crecer y de repente se va a venir abajo porque usted es un infiel. Hebrón significa fidelidad en las relaciones, significa comunión. David tomó a los que estaban en la cueva en Hebrón, porque en Hebrón las relaciones son firmes y son maduras, ¿verdad? Ya la gente que uno busca
al nivel de Hebrón es gente que verdaderamente sea fiel, que ya superó los problemas de fieles en lo natural, ya pasaron por el trapiche, ya pasaron por el colador y demostraron ser buenos padres, ser buenos esposos, ser buenos ciudadanos, ser gente tremenda en el respaldo de la iglesia. Entonces David tomó a los que estaban en la cueva, y en Hebrón le dije que las relaciones son firmes y son maduras. Ya no venimos en Hebrón, ya la gente no viene a la iglesia por lo que pueden hacer por mí, ¿verdad? Ya venimos, tenemos que comenzar a venir por lo que yo puedo hacer por los demás. Antes de Hebrón yo tengo muchos derechos. Cuando ya llego a Hebrón yo no tengo derechos, yo lo que tengo son deberes. En 2 Samuel 4, verso 1 leemos, quiero decir 2:1, dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Judá cuando salen de Adulam. Y Jehová le respondió: sube. Y David tornó a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel. Y llevó también David consigo los hombres que con él habían estado, cada uno con sus familias, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ¿qué dice? Ungieron allá a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces mire a qué grado llegan estos 400 valientes, que ahora le dicen: David, ahora sí tú eres nuestro rey. ¿Por qué no lo ungieron antes? Porque la gente no es tonta. La gente ve nuestro avance en el liderazgo. En Hebrón nos vamos a topar con 3 tipos de relaciones. En Hebrón las relaciones son de pacto. Aquí no podemos trabajar nosotros con gente pasajera ya. Hay mucho que perder. La relación emocional, ¿verdad? Lo que en inglés le llaman emotional relationship. La relación amistad y amigos, ¿verdad? Es condicional. El amigo, si yo le doy, él me da. Si yo le doy, él está conmigo. Pero ya en Hebrón las relaciones ya no son condicionales, ya no son emocionales. En Hebrón las relaciones son de pacto. En inglés se le llama commitment. En Hebrón no es lo que pueden hacer por mí, es lo que yo puedo hacer por la gente. Ahora, dice acá en Primera Crónicas, creo que es, dice: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. Como quien dice David, nos casamos contigo. Aquí vamos a morir contigo. Verso 33. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Vemos que en Hebrón las relaciones ya son como un matrimonio. Aquí vamos a morir, ¿verdad? Ahora el pueblo le dijo a David: somos hueso de tus huesos y carne de tu carne, igual que un matrimonio. Ahora, dice la palabra que David agarró fama. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 6, verso 53, bien interesante. Jesús les dijo: de cierto les digo que si no comen mi carne y beben mi sangre, les dijo Jesús, ustedes no tienen parte conmigo. ¿Por qué? O sea, Jesús les habla: miren, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, ustedes no pueden formar parte de esto. Y los 12 le dijeron: Señor, no sé si lo han notado, pero la gente se te está yendo y te estás quedando solo. ¿Por qué se está quedando solo Jesús? ¿Qué fue lo difícil que Jesús le dijo al pueblo? Lo que Jesús les dijo es: coman mi cuerpo y beban mi sangre. ¿Qué es lo que le dijeron a David cuando lo ungieron? Somos hueso de tus huesos y carne de tu carne. ¿Qué le dijo Adán a Eva?
hueso de tus huesos, carne de tu carne. Matrimonio, matrimonio. Jesús dice, ¿quiénes están dispuestos a matrimoniarse conmigo? Y le dijeron, no me venga con ese cuento, hasta ahí no llegamos. Entonces Jesús les dijo, ¿saben qué? Váyanse ustedes también si quieren. Y le dijo uno de ellos, Señor, pero ¿en quién más vamos a encontrar nosotros palabras de vida eterna? Ahora, los discípulos le dijeron, tu mensaje es duro. ¿Qué era lo que pasaba? No querían comprometerse. Y eso lo encontramos nosotros en el liderazgo. Por lo general lo encontramos en el nivel de Adulam, ¿verdad? Nadie viene a mí por su propia cuenta. Vienen porque Dios los trajo, dice Jesús. Ahora, el último del equipo de Jesús, antes de morir, no fueron los apóstoles. Fue el ladrón. Jesús estaba como derrotado y el ladrón lo vio como rey a Jesús. Entonces vemos nosotros que el liderazgo no va a ser fácil. Si Jesús tuvo un montón de infieles en su liderazgo, uno los va a tener también. Los milagros y el poder de Dios no forman el carácter. Póngale mucha atención a eso. Si una persona se la pasa en una iglesia solamente en ministración, eso no le va a formar su carácter. El carácter se forma cuando las cosas se ponen duras y cuando tengo donde escoger entre el bien y el mal y escojo el bien. Donde estoy sufriendo y me dan ganas de irme al mundo, pero mejor sufro y me quedo. Eso es lo que nos hace madurar nuestro carácter. El carácter es una decisión. Yo decido no hacer lo que el mundo me está retando a hacer. Hebrón es difícil de escalar, como pudieron ver en la foto. Era una montaña alta. Adulam era un valle fácil de llegar. Y vemos nosotros que en Hebrón, estúdielo, se va a dar cuenta que en un determinado momento llegaron a donde estaban los 400 valientes con David y este ejército se llevó a sus mujeres, a sus niños y todo lo suyo y les quemaron todo. Y cuando todos regresan, David, los 400, los que le dijeron que le juraban amor eterno, agarraron piedras para apedrear a su rey, a David. Entonces vemos nosotros que este asunto del liderazgo es súper interesante. En la Biblia tenemos el caso de Orfa. Fíjese que Orfa estaba esperando el momento de quedar libre para buscar otro marido. Pero vemos a Ruth, que Ruth le dijo a la viejita, su suegra, le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth estaba verdaderamente comprometida, mientras que Orfa no. Y en el liderazgo vamos a tener a las Orfas y vamos a tener a las Ruth ministeriales. Y la última pues es Sión. Sión es fidelidad en las relaciones. Ya esto es otra cosa. La primera fue fiel en lo. La segunda fue fiel en medio de las necesidades. La tercera es fiel. Cuando ya llegamos a Sión es el último nivel. Y en el último nivel, cuando Jesús llega a Sión, que es Jerusalén, ¿verdad? Sión es donde Jesús va a hacer la última cena. Allí es donde está hoy en día lo que se cree que fue el aposento alto. Abajito, desde el aposento alto, se cree que está la tumba de David. O sea, allí terminó David y ahí hizo Jesús la Santa Cena. Ahora, cuando conquistamos Hebrón, es fácil conquistar Sión. ¿Por qué? Porque para conquistar Sión necesitamos equipo y necesitamos un equipo que sea fiel. Todo líder que desarrolle un buen equipo al nivel Hebrón literalmente va a llegar a Sión. Hay muchas iglesias que nunca llegarán a Sión porque no lograron desarrollar un buen equipo. Entonces dice el Salmo 84, dice, atravesando el valle de lágrimas, aquí como que está hablando del proceso de liderazgo, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. ¿Y qué dice el resto? Verán a Dios en Sión. Esta como que es una promesa para David, como que es una promesa para Jesús, pero también va a ser una promesa para nosotros.
Nosotros, en nuestro caso, dice, atravesando el valle de lágrimas, uno llora en el ministerio. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. ¿Cuántas tormentas uno no aguanta en el ministerio? Verán a Dios en Sión. Si uno aguantó las lágrimas, si uno aguantó las tormentas, si se me procesó a la gente que fuera fiel en lo natural, que fuera fiel en medio de las necesidades, que fuera fiel en medio de las relaciones, sin duda veremos a Dios en Sión. Una cosa es ver a Dios en Belén, otra cosa es ver a Dios en Adulam, otra cosa es ver a Dios en Hebrón, pero otra cosa es ver a Dios en Sión, ¿verdad? Es como el final, la cúpula a la que tenemos que llegar. Sión es Jerusalén, la tierra donde fluye leche y miel. Y aquí surge una historia bien interesante, porque Jerusalén, antes de que David se la tomara, le perteneció a una tribu que se llamaron los Jebuseos. Jebus no pudo ser conquistada por nadie. Solamente David logró conquistar a los Jebuseos y la hizo Sión o Jerusalén. Ahí fue donde David pone la capital. Ahora, después de póngase a pensar todo esto. Y hace un tiempecito atrás se debatía si Jerusalén era la capital de Israel y todos los palestinos decían de que no, que era la capital de Palestina. Y aquí estamos años atrás y ya Jerusalén ya había sido fundada por David como la ciudad de Israel. En Primera de Crónicas 11 dice, después de hacer pacto, fueron a tomar Jebus. O sea, pactaron, mire, estamos hablando entre Hebrón y Sión, pactaron, fueron a tomar Jebus. En Sión las relaciones son de pactos. Ahora, solamente después de pasar por Hebrón se puede conquistar a Jebus. Aquí estaban los jebuseos. Ahora, los moradores de Jebus le dijeron, nunca entrarás aquí. No vas a poder entrar. Estaban tan seguros. Y David le decía a su gente, el que primero derrote a los enemigos será cabeza y jefe. Y los desafió. Ahora, a Sión no se llega solo. Es una conquista colectiva. Necesitamos un equipo. Necesitamos a esos 400 valientes que los formamos en los peores momentos. Por eso a veces hay personas que quieren en su equipo gente madura y gente buena. Y la gente que más nos va a ayudar a nosotros en el ministerio fue aquella gente que agarramos en la desgracia y le tomamos la mano de la desgracia, los ministramos, los ayudamos y los convertimos en gente valiente y ahora son nuestro brazo derecho. Esa gente nunca lo olvida a uno. Pero uno quisiera que vinieran de una iglesia no sé dónde con todas las capacidades. Pastor Morales, aquí estoy, ya llegué, ¿en qué le puedo ayudar? Esa gente no me interesa a mí. Esa gente no le interesaba a David. Los valientes de David en Primera de Crónicas 12:8, mire cómo era. También dice, los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte que era Adulam en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con su escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Y estos un día fueron ruines. Y esto es lo poderoso del liderazgo. Por eso yo el liderazgo no podría dar una clase de educación cristiana sin hablar de liderazgo, porque el liderazgo es lo que transforma literalmente. Es lo que el evangelio utiliza para transformar a las personas. Los valientes de David dice que tenían rostros como de leones. Mire, dice que eran ligeros como gacelas. Fíjese que estos tipos, dice que agarraban una onda y le tiraban a un pelo y le pegaban. Qué tremendo. O sea, imagínense quién aguantaría el pelo. Aguánteme el pelo ahí, vamos a ver si tengo pulso. No, si a mí me dan la onda, yo quizás le pego al que está aguantando el pelo. Vinieron a David todas las tribus. Es como en el caso de nosotros, todas las células, todos los líderes a Hebrón. Se reunieron en pacto en Hebrón y David reinó en Jebus 30 años. Segunda de Samuel 5. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo:
tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos, le dijeron a David, te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Verso 7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera, mire lo que dice, a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciegos y cojos no entrarán a la casa. Mire, David estaba tan enojado que dijo, estos desgraciados cojos jamás van a volver a entrar al templo. Porque los jebuseos le dijeron, no, David, si a ti con los cojos y los ciegos te vamos a ganar. Desde ese día, cuando usted ve que Jesús está en el templo, o cuando usted ve, ¿dónde estaban los ciegos y los cojos? ¿Ha leído la Biblia? El Nuevo Testamento. ¿Dónde estaban los ciegos y los cojos? Todos los ciegos y los cojos estaban en la entrada del templo. No podían entrar, porque David había dado una orden. Y es bien interesante. Hay un paralelo aquí. Mientras David maldice a los ciegos y a los cojos, un día a David se le ocurre y dice, ¿alguien sabe? Dice, yo, ya que me recuerdo, dice David, yo hice un pacto con Jonatán, que a cualquiera de su descendencia yo le iba a hacer justicia. Y Siba le dice, sí, queda uno, queda Mefiboset, está en Lodebar. Y se vayan a traerlo. Y se van a traer a Mefiboset de Lodebar, que era como un lugar de refugio, donde iban a parar todos los que eran lisiados, todos los que tenían un defecto de nacimiento. Y lo mandan a traer, después de que David dijo, malditos cojos no van a entrar, ni al templo siquiera, los odio. Iba a traer David, el hijo del mejor amigo Jonatán, un cojo. Y lo interesante es que David llevó al cojo a la mesa, a comer con él. Entonces, cuando nosotros vemos este tema, en Lucas 7:22, la señal que mandó Jesús a Juan fue, los cojos caminan y los ciegos ven. Aquello que David maldijo en el Antiguo Testamento es lo que Jesús viene a restaurar en el Nuevo Testamento. Y a eso es lo que nos ha mandado Dios, a restaurar ciegos, a restaurar cojos, aunque en la visión un ciego y un cojo. El ciego es el que no puede ver la visión y el cojo es el que no quiere ir a donde Dios lo está mandando. Según de Samuel 5:1 dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Entonces, es bien interesante cómo el liderazgo para nosotros es algo que debemos de ponerlo en primer lugar en una iglesia, ¿verdad? En primer lugar en nuestros estudios, en primer lugar en nuestras enseñanzas. Siempre que enseñemos buen liderazgo. Siempre que demos el ejemplo, demos ejemplo de buen liderazgo. Y yo les garantizo que el evangelio, el ministerio, es pan comido cuando nosotros nos armamos de un buen equipo. Hoy me daba cuenta de que abriendo una iglesia en New Hampshire, abriendo una iglesia en Rhode Island, se nos fueron gente que era clave aquí. Y ahora estaba pensando y decía, bueno, ¿y quién nos va a ayudar en ministerio? Eso me puse a pensar, fulano con su esposa lo hace. Fuimos, mira, tenés que agarrar las riendas de ministerio. Gracias, pastor, yo lo hago. Da el ancho el muchacho. ¿Por qué da el ancho? Porque fabricamos gente. Qué terrible fuera que nosotros no fabricáramos. Y se fue y quedó un gran hueco que nadie lo puede llenar. Aquí queda un hueco, día siguiente ya lo llenó alguien, ¿verdad? Porque se trabaja de esa manera. Y por eso es que así es como crecen las células, así es como crecen las iglesias, porque una célula es una iglesia en pequeño. Si puedo crecer en una iglesia en pequeño, puedo crecer en una iglesia en grande. Por eso hay personas que una vez vino una muchacha y me dijo, pastor,
yo quiero irme de misionera a España. Y le dije, ¿cuánta gente te ha ganado? Ninguna, pastor. ¿Qué rayos vas a ir a ganar a España si aquí estás en tu patio? Y allá los españoles ni conocen la cultura, ¿qué vas a andar ganando? ¿Mm? Se la agarró un americano para que la ayudara en una escuela de misiones. Ahí está la misma mujer. Van a hacer misiones, vienen gritando que se ganaron 500 y uno les pregunta, ¿y dónde están? No sabemos, pero se aceptaron al Señor. Eso no funciona ya. Tenemos que evangelizar de una forma madura, de una forma consciente, de una forma responsable. Sión, sí, fiel en la visión. Fiel en la visión. Hebrón es fiel en las relaciones. Adulam es fiel en las necesidades. Adulam es fiel, sí, en las necesidades. Belén es fiel en lo natural. Es por eso vamos a pasar todos. Tenemos que vencer lo natural. Tenemos que vencer las necesidades. Tenemos que llegar a armar un equipo para poder disfrutar en Sión, ¿verdad? Ya en Sión Jesús fue a la cruz, dio su vida por nosotros, venció el pecado y ahora estamos predicando su evangelio. Ahí David venció a los jebuseos, montó su capital y hasta ahora Jerusalén sigue siendo la capital de Israel. Bien interesantes esos paralelos entre esas dos historias, nos enseñan tanto. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por esta clase, la última, espero que hayan aprendido y es un privilegio el haber compartido.